Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes, chicas, compartiendo este espacio. Quédense con nosotras. Tenemos un muy buen programa, tenemos mucha información y pues, como siempre, haciendo un análisis feminista. Así es, muy contenta de tener la oportunidad de que nos podamos ver, escuchar una semana más y por supuesto que traemos muchísima información. Recuerden que pueden estar pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter nos encuentran como Matices de Mujer y esperamos ahí todos sus comentarios, pero sobre todo que nos acompañen esta hora. Matices. El lunes 19 de mayo, las constituyentes MX feministas pusieron en marcha la campaña para denunciar a los agresores y crear el Atlas Nacional de Agresores en el Poder, con la finalidad de que ningún agresor llegue al poder. La intención de este atlas es realizar un mapa que contendrá la información de quiénes son agresores, deudores o violentadores y funcionará de manera integral para poder ubicarlos, saber en dónde existe mayor incidencia, y esto permitirá conocer a quienes nos rodean y además llevar esta información a las autoridades para que lleven a cabo acciones afirmativas que puedan erradicar este tipo de violencias. Recordemos que las constituyentes MX feministas fueron las impulsoras de la Ley 3 de 3 contra la violencia, una reforma constitucional que impide que agresores, deudores alimentarios y violentadores se postulen a cargos de poder. El Atlas es el segundo paso para continuar con esta ardua labor, ya que a pesar de que pues ya es constitucional, los agresores siguen postulándose porque pues el nulo actuar de las autoridades y sobre todo del Instituto Nacional Electoral, que inclusive ha tratado de imponer lo que ellos llamaron 8 de 8, usurpando la 3 de 3 contra la violencia. Pero bueno, a pesar de esto, de estos avances que se han tenido con la 3 de 3, se siguen postulando agresores a puestos que pues obviamente les ayudan a seguir violentando. Las constituyentes proporcionan en sus redes sociales la liga para llenar el formulario en donde se tienen que proporcionar los datos de contacto como nombre, correo, estado, municipio o alcaldía y un número telefónico. En una segunda página o hoja de este formulario, nos piden la información del agresor, como su nombre completo, orden de gobierno, nivel de gobierno o ámbito de acción, el partido político en el que milita, el cargo que ejerce, dependencia donde labora, el tipo de violencia que ejerció y se pide una foto del agresor. Además, se pregunta si se cuenta con carpeta de investigación, si se tienen los documentos y también puedes ampliar la información del caso si es que requieres o si gustas hacerlo. Este es un trabajo titánico que realiza la colectiva, ya que el objetivo de LAS es visibilizar a aquellos que, cobijados por el sistema patriarcal, ha evadido la ley 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, a fin de que se rompan las inercias machistas, los esquemas de corrupción y los favoritismos que dañan la vida y la integridad de las mujeres, las niñas y los niños. Y pues obviamente que se haga justicia. Así, que queda abierta la invitación para todas las personas que nos están escuchando,
que se acerquen a las redes sociales de las constituyentes MX feministas y aporten información de sus agresores para que ninguno de ellos pueda llegar al poder. Es así como inician las constituyentes MX feministas esta gran tarea que tienen, como es el Atlas Nacional de Agresores en el Poder. Y pues bueno, me parece que es un muy buen inicio para que se den a conocer o para que demos a conocer estos agresores que conocemos, que los hemos tenido en algún momento, no sé, nos los hemos topado porque suele pasar. Y pues creo que es un buen inicio para construir este atlas. ¿Cómo ven, chicas? Así es, creo que es una iniciativa muy importante y me gustaría justamente retomar esta parte de la ley 3 de 3, que como mencionabas, básicamente es prohibir ocupar cargos de representación popular y ser funcionarios públicos a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar, delitos sexuales, sean morosos en el pago de pensiones alimentarias. Y sobre todo creo que surge de la necesidad de, como bien lo mencionabas, Joana, de que tan solo en las elecciones pasadas 59 candidatos eran deudores alimentarios o tenían acusaciones por violencia familiar, abuso sexual, violación o fraude por falsa paridad. Entonces, evidentemente, ¿no? Justamente el Instituto Nacional Electoral, aunque ya está la ley, aunque ya debería de llevarse a cabo, no lo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir otra vez la sociedad civil a crear este tipo de iniciativas en las que se tenga un registro que sea visible para toda la población y también que sirva para tomar decisiones. Muchas veces este tipo de delitos pues no los ventilan porque no les conviene, pero el hecho de que se esté formando, que se tengan los datos, la ubicación geográfica, el puesto que ocupa, el tipo de delitos, va a, ojalá, ¿no? Esa es la finalidad, cree un cambio también en la conciencia y busquemos esta información que es importante y sobre todo que participemos si conocemos a algún sujeto que cumple con estas características, ahora que ya vienen las elecciones del Poder Judicial, ¿no? Que tengamos en cuenta esta información, que si tenemos información con la que podamos contribuir, pues sí, que nos acerquemos a las constituyentes, que llenemos este formulario que se está haciendo justamente para tener registro. A mí me parece muy importante, ¿no? Generalmente cuando hablamos de este tipo de situaciones, como no hay un registro o no hay algo que lo lleve, desconocemos en su totalidad quiénes sí son, cuántos son, a qué partido pertenecen, qué funciones son las que tienen. Y creo que esta va a ser una gran herramienta para que podamos tener una guía, ¿no? De justamente este tipo de hombres que no deberían de estar, ¿no? Si cumplen con alguna de estas violaciones a la ley, evidentemente no deberían de ocupar ningún cargo público, porque entonces ahí es cuando vienen los abusos de poder, ¿no? De estos sujetos, porque justamente están ocupando estos cargos y muchas veces sin saberlo le damos nuestro voto. Así es, Ale, la verdad es que es muy importante esta labor que hacen las constituyentes y el hecho de visibilizar es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos, como lo dices, se arropan con este poder, obviamente que tienen mucha más facilidad para poder seguir amedrentando, violentando y agrediendo a las mujeres que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque el hecho de tener estos puestos los ponen en una situación de poder totalmente, ¿no? De tener pues ya sabes, ¿no? Todas estas situaciones de las que ellos utilizan para poder, manipular el sistema
y pues poner todas las cosas a su favor, ejercer violencia vicaria, violencia física, psicológica, económica y una sarta de situaciones en las que pues tienen inmersas a las mujeres que son cercanas a su vida, ¿no? Entonces estos violentadores no deberían de postularse y pues el INE tiene que hacer su chamba, ¿no? Porque pues obviamente que ellos saben, o sea, si quisieran hacerlo, podrían tener este filtro desde los partidos políticos que se pusieran a hacer una chamba en la que tuvieran este filtro de decir, oye, ¿qué onda, no? ¿Eres deudor? O sabes qué, tienes una denuncia por violencia. O sea, mejor arregla tus asuntos, vete a tomar un curso, paga la pensión, yo qué sé, y ya cuando estés bien de tu cabecita, regresas y pues vemos si puedes ocupar un lugar, ¿no? Pero la realidad es que no, a pesar de que la 3 de 3 ya es constitucional, se la siguen pasando por el arco del triunfo, ¿no? Entonces es muy importante este atlas que están haciendo para que pues mínimo esté ahí pinado, dice nuestra querida amiga y compañera Indira Sandoval, que todo esté pinado ahí, pineado en el mapa al que quieren llegar y lograr con este atlas de agresores en el poder. Sí, y sobre todo recordar la importancia de este porque es a nivel nacional. Si las personas o las mujeres que nos escuchan conocen de alguna situación, esta denuncia se hace a nivel nacional, no nada más se está aplicando, por ejemplo, para la Ciudad de México, sino la verdad es que pinta para ser un referente nacional sobre estos sujetos que no están cumpliendo con la ley y que al final de cuentas sí deberían de tener responsabilidad, ¿no? De resolver, como mencionas, los actos que están llevando a cabo. Y qué bueno que lo mencionas, no nada más es parte del Instituto Nacional Electoral, sino también de los partidos que se pudiera hacer este filtro. Sin embargo, vemos que entre ellos se cubren, ¿no? Por eso es que no sabemos de esta información, porque entre ellos se tapan. Hemos visto casos en los que también las mujeres llegan a tapar estas circunstancias. Entonces, qué bueno que tengamos esta herramienta, ¿no? A partir de ahora y que se sigan sumando, que sigan denunciando a través de este formulario, que justamente eso es lo que busca. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Hoy vamos a platicar de un caso que pareciera olvidado. Y es que fue el 20 de mayo de 2015 cuando en México se llevó a cabo la única sesión ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. En esa sesión se estableció un compromiso federal para la atención a víctimas y el fortalecimiento de las comisiones. Han pasado ya 10 años desde ese evento, lo que fue en su momento una luz de esperanza. Ahora solo muestra un atraso en el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y es que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se puso en marcha la Ley General de Víctimas y con ella el Sistema Nacional de Víctimas. Organizaciones civiles crearon proyectos de monitoreo para seguir el sistema nacional y la adopción de leyes en todo el país. Al mismo tiempo, se construyó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, un grupo de 7 personas a cargo de la operación del sistema y de establecer oficinas en todo el país para atender las necesidades de cada entidad. La realidad fue que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas mostró dificultades. Hubo desacuerdos en las irregularidades que afectaron su funcionamiento. Y esta herramienta que representaba una esperanza para muchas familias tuvo un desarrollo muy complicado.
De hecho, es el Centro Pro Derechos Humanos quien monitoreó lo ocurrido en esta década. El resultado que se encontró dio como resultado, ¿no? O finalmente se obtuvo el informe de la esperanza a la decepción, una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y en este informe se detalla el cumplimiento de las promesas y las leyes establecidas en aquella sesión de 2015. El resultado de estos 10 años es que el comité enfrentó circunstancias difíciles como desacuerdos y falta de interés, y esto llevó a que su pleno de decisión estuviera sin dirección de forma intermitente. Cabe señalar que durante el gobierno de Peña Nieto no hubo un avance significativo hasta que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con muchas promesas. Fue en 2019, en diciembre, cuando el Senado inició el proceso para elegir la nueva dirección de la comisión. La nueva administración prometió una transformación completa y un modelo de atención para resolver los problemas del sistema. Mientras el comité tenía problemas, la política de austeridad del gobierno de López Obrador eliminó fideicomisos, estos fideicomisos públicos que habrían permitido implementar políticas. El caso más afectado fue la eliminación del Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral, que en noviembre de 2020 se suprimió este fideicomiso de la Ley General de Víctimas. Con ello, se eliminó el presupuesto anual para el sistema, lo que restó legitimidad a una instancia que requirió un gran esfuerzo por parte de víctimas y organizaciones. Por su parte, el Centro Pro Derechos Humanos señaló que la reforma eliminó toda la referencia al fondo de ayuda, incluyó la eliminación del artículo 132, fracción 1, que establecía el presupuesto anual para garantía de los derechos de las víctimas. El comité estuvo sin dirección durante todo el 2021 mientras se debilitaba. Por su parte, la Secretaría de Gobernación propuso reformar la Ley General de Víctimas, y es cuando el Senado señaló que el comité tenía problemas de reestructura, que el panorama otra vez era complicado y que el tiempo solo aumentaba el descontento de los órganos del Estado. Ante esta situación, organismos internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el poco avance del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, tras su visita en México, comentó que después de casi 9 años de la Ley de Víctimas, sus resultados habían sido simplemente críticas y la atención a las víctimas era limitada. Para el 13 de marzo de 2024, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo del Centro Pro Derechos Humanos contra la modificación del artículo 132, fracción 1 de la Ley General de Víctimas. Esta modificación eliminó el presupuesto anual para la atención a víctimas. El fallo de la sala indicó, antes de la reforma, la Ley General Víctimas garantizaba un presupuesto para los derechos de las víctimas, y este presupuesto era del 0.014% del gasto programable. Así lo expuso el informe del Centro Pro Derechos Humanos. Esto fue un evento importante, ya que estableció que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión debe de mantener un presupuesto para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Esto asegura la reparación de los daños y, en resumen, hay una garantía presupuestaria para la atención a víctimas. Por su parte, el gobierno de López Obrador terminó con un acuerdo logrado por la sociedad civil y una garantía presupuestaria que tomó años de lucha. Otra vez, el comité se enfrentó a diversas dificultades, lo que generó preocupación en la comunidad internacional por la falta de capacidad para actuar en favor de la población. Es importante recordar
Todo esto o todo este recopilado de información, ya que las violaciones a derechos humanos son un problema persistente en México. El Estado, gobierno tras gobierno, se ha enfrentado a la misma situación. Y hoy que está en la presidencia Claudia Sheinbaum, vuelve a heredar una crisis de desapariciones. Aunque anunció que revisaría la Ley General de Víctimas, el sistema o el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el fortalecimiento del comité aún no han dado resultados. Es por ello que el Centro Pro Derechos Humanos menciona en este informe casos como el del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Esto ha puesto en punta o ha puesto a la vista de forma internacional el problema de desapariciones forzadas en México, con violaciones que han sido muy graves a los derechos humanos, y es difícil entender cómo, a pesar de esta mirada internacional, de todo lo que se ha suscitado en los últimos años sobre las desapariciones forzadas, el país no tenga mecanismos ni un sistema de atención sólidos. También el Centro Pro Derechos Humanos declaró que 10 años después de la Ley General de Víctimas, no existe una política para la crisis de violencia y violaciones de derechos humanos en México, que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas solo haya sesionado una vez de forma ordinaria en una década, y que organismos internacionales confirmen un retraso que está más que demostrado. Seguimos o seguir con lo que ha pasado con el sistema de atención a víctimas y el trabajo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es importante. Ambas instituciones, cuando se formaron, tenían la responsabilidad de asegurar justicia restaurativa para las víctimas. En un momento en el que las desapariciones han generado alerta, es fundamental destacar la importancia de la comisión y de las deficiencias del sistema, sobre todo cuando el gobierno actual niega esta crisis. Cabe recordar que Oliver de Froupil, presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas, ha dicho que las desapariciones en México son un tema serio por ser sistemáticas. Se ordenó que México rinda cuentas. Sin embargo, el Senado de la República, con su mayoría, respondió exigiendo la penalización internacional de Froupil por sus declaraciones. Y es que el 8 de abril de este año, Gerardo Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, anunció que el Estado mexicano iniciaría acciones de condena contra Olivier ante las Naciones Unidas. Esta decisión se votó con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones. Es decir, familias, colectivos y organizaciones, después de haberse aprobado este voto o esta decisión, lo rechazaron. Rechazaron el comunicado del Senado de la República que niega estas desapariciones forzadas y que sean una práctica generalizada o sistemática en México. Esto es más bien una estrategia del nuevo gobierno para atribuir la responsabilidad de la crisis de desapariciones a administraciones anteriores. Y es por ello que el Centro Pro Derechos Humanos, esta estrategia, dicen, se ve en la propuesta de Claudia Sheinbaum. Ella señalaba que en el siglo XX las desapariciones forzadas eran realizadas por autoridades. Desde el 2006, según lo menciona la presidenta, esta situación ha cambiado y ahora las desapariciones se relacionan con la delincuencia organizada y es cometida por particulares. Sin duda, como lo mencionaba, esta fue una propuesta que lo que buscaba era un cambio, y que cuando se puso, se aprobó, era lo que iba a resolver las consecuencias de las desapariciones. Estos apoyos, que la verdad el 0.014% que se les daba del presupuesto era mínimo, pero ayudaba
a por lo menos solventar algunas de las situaciones que tienen las víctimas, porque cabe aclarar que cada vez que desaparece una madre de familia, una hija, este, una esposa, un esposo, quedan por ahí personas que dependían de esas personas. Dependiendo del tipo de desaparición, también se quedan secuelas psicológicas, en fin, hay muchas situaciones que se pretendían resolver con el sistema. Y hoy nos damos cuenta que siguen las desapariciones, que han aumentado, pero que todavía no se ha concretado un proyecto que la verdad es que sonaba para que diera mucho más, y es más, no solo para apoyo a las víctimas, sino también para aminorar este problema. Y hoy vemos que simplemente ha ocurrido todo lo contrario. Sí es lamentable, ¿no? 10 años que pasaron desde esta primera y única y última sesión de este Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Y toda la situación ha sucedido desde el sexenio anterior, en el hecho de quitar tantos apoyos. Fíjate que entiendo de cierta manera porque la verdad es que hay mucha gente canija, ¿no? Que se aprovechaba de todas esos apoyos que no eran utilizados y que los usaban pues para sus intereses propios, ¿no? Entiendo un poco cómo es esta lógica que utilizaba el gobierno de decir, ¿saben qué es que, a ver, qué onda, ¿no? O sea, ¿tú por qué estás ocupando ese programa que no te funciona? O sea, o que no entras, ¿no? Dentro de este, por ejemplo, en esta situación, que no eres víctima, ¿no? Que no estás dentro de esta situación de víctima o de familiar de víctima. No, pues es que a mí me dijeron, ¿no? Que entrara y entonces me iban a dar una lana y pues ya, ¿no? O sea, entiendo que las personas también actúan de mala fe, pero sí creo que ya es necesaria una atención prioritaria a toda esta situación que esos últimos 2 sexenios han tratado de tapar como que, no sé, es que siento que tapan un hoyo pero destapando otro y vuelven a tapar otro hoyo destapando el que ya habían tapado y es un merequetengue, ¿no? Es una situación que no tiene fin y que realmente no resuelve nada de raíz, ¿no? Em, Las víctimas siguen siendo muchísimas en este país, un país en el que la violencia se ha ido en aumento como nunca la habíamos visto y seguimos teniendo muchas fallas como este gobierno mexicano en el que por no querer salir mal en nuestras notas de popularidad, lamentablemente decimos que no es cierto y que todo el mundo está criticando la situación porque están en contra del gobierno, cuando creo que sí debería de ser muy clara la situación en la que por la que estamos sufriendo en este México, en el que ya es insostenible toda esta violencia, pero se tiene que hacer algo. No sé, se tienen que poner a chambear, a trabajar en un proyecto que de verdad ayude y sopese todas estas situaciones en las que hay muchas víctimas, hay muchos familiares que sufren, hay muchas personas que están involucradas en todos estos feminicidios, desapariciones forzadas y bueno, una sarta de delitos en los que ya, o sea, es el pan diario que tenemos y que ya no sabemos ni qué hacer con tanta información tan grotesca y lamentable que está sucediendo en este país. Yo creo que es importante esta parte que mencionas, en la cual más bien se debieron de haber hecho políticas
para que los recursos realmente se utilizaran de la manera que se tenían que utilizar y no quitarlos, porque si bien es cierto, muchos de esos recursos sí estaban trabajando, no dudo que haya personas que se hayan aprovechado, pero sí eran recursos que ayudaban a organizaciones comprometidas en el apoyo a las víctimas. Y entonces, a pesar de que era un presupuesto, la verdad es que mínimo que se quitara, creo que sí vino a afectar y lejos de mejorar la problemática o hacer un cambio positivo en la problemática, lo que generó es más caos y sobre todo creo que el gobierno lo haya hecho pone como más en evidencia esta desatención que se tiene por este problema. Sin duda, ha sido, o si lo ponemos a comparar, es un abanico, ¿no? De áreas en las que se tiene que trabajar, pero creo que sí es importante el destacar que esta, eh, eh, o lo que prometía este sistema de atención a víctimas era algo que México necesita implementado de manera correcta. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Oigan, pues les quiero comentar que el pasado 21 de mayo de 2025 se cumplieron 3 años del feminicidio de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón. Integrantes del colectivo por las mujeres de Puebla realizaron una protesta frente al Centro de Reinserción Social de San Miguel para exigir justicia y la pena máxima para los presuntos responsables Javier N., Jair N. y Silvestre N. Así es como recordaron este lamentable feminicidio. Esperanza para conmemorar el tercer aniversario del feminicidio de nuestra querida Cecilia Monzón. Hace 3 años, el 21 de mayo de 2022, nos arrebataron a una mujer aguerrida, una abogada valiente, una madre amorosa y una luchadora incansable por los derechos de las mujeres. Además, hicieron hincapié en la violencia estructural que sufren las mujeres poblanas. Cecilia, para su hijo y para todas nosotras. Estamos enojadas, sí, con justa razón. ¿Cómo no estarlo? Cecilia Monzón fue asesinada en un ataque directo a plena luz del día en San Pedro Cholula por el simple hecho de ser una mujer que alzó la voz, que desafió al poder, que incomodó a quienes perpetúan la violencia y la impunidad. Su feminicidio no es solo una tragedia personal, es un recordatorio de la violencia estructural que enfrentamos todas las mujeres de Puebla. El colectivo por las mujeres de Puebla desplegó una lona con el lema Justicia para Cecilia Monzón, justicia para todas. Además, llevaban girasoles y unas cruces moradas que colocaron en el piso y con el puño en alto entonaron la canción Sin Miedo de Vivir Quintana como una protesta pacífica. Por lo pronto, dentro del penal se llevaba a cabo la 13ª audiencia por feminicidio, siendo este el segundo cargo que se le imputa a el exfuncionario Javier N., ex titular de la Secretaría de Gobernación en el sexenio del gobernador Marín Torres del estado de Puebla. Se trata del segundo cargo que se le acusa, siendo que el primero fue por violencia familiar y que inclusive pues fue la propia Cecilia Monzón la que interpuso esa denuncia. Y pues bueno, ahora su hermana Elena
es la que está llevando el caso y pues bueno, compartió un comunicado en donde pues se anuncia que este 26 de mayo pues ya se determinó la responsabilidad de Javier N. en el caso de violencia familiar por el que fue denunciado. Y pues bueno, seguiremos esperando pues que se le impute por el delito de feminicidio de Cecilia, y pues que ya se tenga un cierre con esta situación del feminicidio de Cecilia Monzón, en donde pues estos tipos pues han intentado poner, pues llevan 3 años, ¿no? Permitiendo que se amparen, que cambien de abogados, que apelen. Y pues obviamente siguen sin ser señalados como culpables y pues obviamente que tengan una condena. Eh, la familia pues espera que ya por fin las autoridades den un cierre real a este tema que la verdad es que ya lleva muchísimos años sin poderse cerrar y pues de verdad esperamos que pues caiga todo el peso de la ley sobre estos culpables. Así es, y sobre todo estar consciente que estos 3 años que han pasado, lo que se ha tenido, y creo que es parte, ahorita que escuchábamos a las chicas que estaban apoyando a las familias, me pone la piel chinita, porque al final de cuentas estos 3 años ha sido de revictimización, posponiendo el juicio, haciéndose de todas las tranzas legales que se pudo hacer este individuo para poder retrasar 3 años un juicio que ya desde cuando se tiene al responsable, todo lo que ha sufrido la familia y que finalmente no se haga justicia, que era lo que señalaban las personas que estaban ahí en el lugar, que se llegue, ¿no? Ya sin ningún contratiempo, sin ninguna modificación, sin ningún absolutamente nada, por fin a una resolución y que al final de cuentas, pues estos dos delitos por los que de los que se le está acusando, sobre todo el de feminicidio, pues realmente tenga una sentencia que sea justa, es decir, que el sujeto permanezca en la cárcel por lo menos 20 años o el tiempo que la justicia determine, teniendo en cuenta los delitos que cometió, la gravedad de estos delitos y sobre todo también recordar que esta ley Monzón, ¿no? Que inició a partir de la muerte de Cecilia, justamente lo que busca, ¿no? Es que los hijos de las mujeres que hayan sido víctimas de feminicidio no vayan o no tenga la custodia el padre, este padre, que en este caso es el acusado de haber matado a su mamá, y que entonces justamente, ¿no? Como al menor, a los hijos de la mujer que fue víctima de este delito, la vas a mandar con el asesino. Entonces, por supuesto que ha sido un caso que ha marcado, que también se hizo ley afortunadamente, el que no se tenga que ahora revictimizar a los niños, sí, a los hijos de las mujeres, porque evidentemente estar en casa bajo el techo de un feminicida no es una opción, no era una opción y afortunadamente se legisló con esta ley. Han pasado 3 años y pues ahora, pues evidentemente queda ahí pendiente que se le haga justicia a Cecilia. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Pues fue un gusto que nos hayan acompañado, por ahí quedan temas pendientes, entonces nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden dejar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, también en las redes sociales de CIMAC y nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por habernos acompañado durante toda esta hora. Esperamos que la información que les estamos brindando pues las haga y los haga reflexionar sobre todo de estas situaciones de violencia que estamos sufriendo como mujeres y que pues hay que poner cartas en el asunto para evitar cualquier asunto fuerte con esta situación de violencia contra las mujeres. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.